Trebuch te saluda. Buenas ¿Qué tal? noches. ¿Cómo te Buenas va? tardes, buenas tardes. ¿Cómo andás, Roberto? ¿Bien? Buenas tardes. Un gusto hablar contigo. Bien, bien. Bueno, ¿qué va a pasar con Con todo esto, algunas Roberto? cuestiones acá con mi chiquita, en el tema de la cuarentena también, que va a la escuela, Claro. que no va ahora a la escuela porque está haciendo la cuarentena, ¿no? En Sí, segundo sí. grado. Y acá acompañando, bueno, estas decisiones que ha tomado el gobierno nacional y que son muy importantes, que no solamente el gobierno nacional, los gobernadores, hay que reconocer que es un trabajo en conjunto y que tienden a cuidar, a preservar la vida y la salud de los habitantes, ¿no? De los ciudadanos, y creo que eso es muy, muy, muy importante. Sí, ahora, ¿hasta cuándo? Yo sé que vos no tenés la respuesta, pero estoy obligado a preguntártelo. Nadie tiene la respuesta. Las clases Mira, los a pronósticos distancia. más Sí. optimistas hablan después del receso, pero no de la misma manera como veníamos teniéndolas, porque primero todo depende de la situación en la que nos encontremos en ese momento. Sí. El tema de los contagios, si fue efectivo, que hasta ahora viene siendo muy efectivo. Si uno compara a Brasil nada más, que quintuplica aproximadamente la cantidad de personas habitantes de la Argentina, pero si vos ves lamentablemente los muertos que hay en Brasil, es exponencial, Sí, sí. son muchísimos más de lo... A ver, en Brasil, a datos de la Argentina, tendría que haber hoy 2.500 y están superando los 20.000 largos, ¿no? Entonces, creo que las decisiones que se tomaron son correctas y te decía que eso va a depender de cómo está la curva de contagio. Es exacto lo que planteaba el periodista Sí, Borelli, Javier anterior. Borelli, sí. Sí, porque va a depender de la curva de contagio y hay que tener en cuenta que los chicos, primero, no queremos que ningún chico se contagie, Sí. pero además son vectores con respecto al tema del Ahora, ¿pero contagio. pierden el año o no, Entonces, Roberto? en eso ¿Pierden el... hay que tener en cuenta que la vuelta a la escuela también va a tener que tener en cuenta, por ejemplo, los espacios, la cantidad de alumnos, quizás se hagan turnos, quizás sean diferentes días. Bueno, dependen de una serie de factores que hoy no lo podemos afirmar, no lo podemos asegurar. Sí, o menos horas y sin recreo se había manejado también. Ahora, desde el punto de vista educativo, pedagógico, ¿pierden el año los pibes o no? ¿Y las pibas o no? No, yo creo que no. Te digo, primero hay que destacar y resaltar el esfuerzo y el compromiso de los docentes. Es enorme el trabajo que están haciendo. Es más, se ha incrementado mucho la tarea en la casa. Sí. Hoy tuvimos una reunión con el Ministerio de Educación y le solicitamos primero que regulen los horarios de trabajo de los docentes en la casa porque se levantan a la mañana preparando clases, en muchos casos con videoconferencias también o estableciendo clases en forma virtual, preparando las tareas, enviándolas, recibiendo las tareas, contestando inquietudes de los estudiantes y de los padres, recibiendo los requerimientos de la autoridad. Entonces, hoy le planteamos al ministerio que esto hay que regularlo con los horarios. En el caso de la escuela de mi hija, que tanto las maestras, el Hay una maestro... flexibilización encubierta, digamos, me decís vos, Roberto, una flexibilización laboral encubierta, Sí, digamos. no es una flexibilización aparte, pero sí hay un incremento, digo a propósito, pero sí hay un incremento de las tareas y es muchísimo. Vos fijate que a todos, en el marco hay que sumarle eso, los quehaceres domésticos, que es lo que nos pasa a todos, y hay que sumarle que si además tenés chicos en edad escolar, también tenés que acompañar a esos chicos, o sea que la tarea es muchísima. Entonces, creo que regulando el tema de los tiempos, mirá, con la escuela de mi hija, va al Normal 1 de La Plata, Sí, que claro. el maestro tiene un maestro y también maestras que han sido muy atentas y aparte han enviado tarea permanentemente, consulta a ver cómo están los chicos, si necesitamos algo y demás. La escuela envió un WhatsApp a los padres pidiéndonos que consultemos a los maestros y a las maestras en el horario escolar donde van los chicos. Me parece perfecto Claro. eso, porque eso sirve de ordenador. También Claro, también. de un ordenador en las casas, ¿no? Sí, es cierto. Roberto, quería aprovechar para Sí. consultarte también. Digo, si vos pensás que va a haber algo en la concepción de los padres respecto de la escuela que va a cambiar a partir de esto. Porque la sensación al principio era
tengo los chicos en casa. Y ahora la sensación parece, le mandan mucha tarea a mi hijo también. O sea, el rol del docente en el cuidado y en la educación de los hijos, creo que también se va a reconfigurar un poco después de que pase esta pandemia. ¿O cómo lo ves vos? Yo creo que sí, que se empieza a valorar. Y el tema de la tarea, primero se comparaba la tarea que llevaban normalmente los chicos a la casa al trabajo de todos los días, que eso los papás no asistíamos al trabajo, o sea que lo que hacían los chicos en la escuela. Hoy el tema está dado que lo que hacían los chicos en la escuela lo estamos haciendo, acompañándolo, lo tienen que hacer en la casa. No se suspendieron las clases. Sí. Lo que se suspendió, la presencia de los chicos y de los maestros en las escuelas. Y esto hay que tenerlo en cuenta. Y además hay que destacar en este trabajo los maestros, las maestras, los auxiliares, que van a entregar módulos de alimentos en las escuelas, para que los chicos para que los chicos tengan un plato de comida sobre la mesa. Es muy importante el trabajo que está haciendo. Y hoy le hemos planteado, vos hablabas recién, habían puesto una nota con el ministerio, con el ministro de Educación y con el intendente de Merlo sobre el plan Conectar Igualdad. Nosotros le requerimos también que se implemente nuevamente el plan de Conectar Igualdad, porque es una cuestión de justicia para los chicos que ¿Sabes hoy no lo que tienen pasa, la Roberto? posibilidad de... Sin duda. ¿Sabes lo que pasa? Yo lo dije también y te lo tengo que decir también a vos. Sí. Que hay muchos pibes, pero muchos pibes, no sé, no podría precisar con números, que en las casas no tienen internet. Y los viejos no tienen un mango ahora. Y no tienen ni para cargar el celular. ¿Y cómo hacen esos pibes? ¿Cómo hacen esos pibes? Bueno, con esto me das pie Dale, para a ver. decirte lo que le planteamos hoy al ministro. Sí. Primero, es verdad, lo que marca la pandemia, lo que sacó a la luz, el tema de la tremenda desigualdad que hay. Sin duda. Hay muchos que no tienen computadoras o no tienen celulares, los papás, con las condiciones técnicas, con la memoria, para poder entrar a las plataformas, hacer un seguimiento. Otros porque no les llega al lugar, no tienen conectividad, no llega la señal de internet, ni siquiera la telefónica. En eso el Ministerio previó desde la entrega de cuadernillos en papel hasta programas televisivos y con formato radial para suplir de alguna manera la falta de conectividad. Ahora, lo que detectamos también, y nos sorprendió a nosotros, la cantidad también de docentes que no tienen computadoras actualizadas o tienen una sola, o los celulares no tienen la memoria necesaria. Y por eso hoy le requerimos al ministro de Educación que, como las computadoras se convirtieron ahora en una herramienta de trabajo, antes era de uso familiar, de investigación, pero no era para la enseñanza directamente, que lo tengan en cuenta dentro del programa de Conectar Igualdad, para que se le entregue a cada docente una netbook también, y así tener la posibilidad de realizar el trabajo correcto. Roberto, por último, agradeciéndote la amabilidad de siempre de atendernos. Tema paritaria, quedó para otra oportunidad en medio de la pandemia, en medio de la emergencia y demás. Recién hablaba acá con Gabriel Solano fuera del aire. Los únicos que cerraron paritaria al 25%, aceiteros. Judiciales en la provincia de Buenos Aires, la JB también. ¿Sí? ¿Qué pasa con el sueldo de los docentes este año, Roberto? Bueno, primero dos cosas. Primero, la situación de los docentes de Chubut, que ni siquiera cobraron marzo, o están cobrando una parte, no cobró marzo todavía, no cobraron el sueldo de abril. Eso se hace imperioso que el gobierno de la provincia de Chubut, el gobernador, pague en tiempo y forma los salarios de los docentes de los estatales de Chubut. Se lo manifestamos hoy al ministro Trota también. Es una situación que además, en el marco de la pandemia, es muy angustiante no percibir el salario directamente como no lo están percibiendo los docentes y los trabajadores estatales de Chubut. Después, con el tema de paritaria, hay diferentes realidades. Hoy se lo planteamos también al ministro. Sí. Hay jurisdicciones que no llegaron a acuerdos salariales. Hay otras jurisdicciones que no están pagando el aumento todavía de fines del año pasado, que era el tema de la cláusula gatillo. Entonces, el tema de paritaria es un tema que nos preocupa. Nosotros en Provincia de Buenos Aires sí pudimos llegar a un acuerdo semestral, del 17,5%. Fue el 9,5% a principio del primer trimestre, que la inflación fue el 7,8%, pero después en marzo se incrementó mucho por el tema del aumento, la suba de alimentos, que eso hay que tener en cuenta, y teníamos una revisión ahora en junio. Pero bueno, hay muchas jurisdicciones que no pudieron cerrar
el tema de paritaria es un tema que le expresamos con preocupación Bien. al ministro de Educación. Bien, Roberto, un gusto hablar contigo siempre. Gracias por la atención. La seguimos en cualquier momento, pues está en el medio de la agenda todo este tema. Gracias, Roberto. Abrazo enorme.